Bienvenidos a Vuelo Profético, a este su canal. Hoy nos espera un mensaje poderoso de la palabra de Dios, este mensaje de la palabra de Dios que pueda abrir nuestras mentes y corazones para que a nosotros haber recibido la verdad, esa verdad pueda transformar nuestras vidas y Dios pueda a través de su palabra darnos vida y vida eterna. Hoy seguimos con la serie que yo estoy presentando, la cual se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y como siempre quiero invitarles para que se suscriban al canal, para que compartan y también para que le puedan dar like. Así que antes de empezar vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Padre por esta oportunidad en la cual puedo presentar un episodio más en este canal, en esta serie. Oro Señor también para que las palabras que usted ponga en mi boca para este episodio, para este tema, que sean palabras adecuadas, que puedan impresionar de forma positiva tanto en mi vida como también en la vida de los oyentes. Bendiga a cada oyente en diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema doctrinal que estaremos viendo en esta ocasión se llama el bautismo. Y vamos a empezar con la primera pregunta que va unida con el tema. ¿Qué significa la palabra bautismo? Pero primero vamos a ver dónde encontramos esta palabra en la Biblia, porque la palabra de Dios nos habla acerca del bautismo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18 al 19, dice la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí aparece la palabra bautismo, cuando dice que cuando Jesús los comisiona y les dice que ellos tenían que bautizar. Jesús es que da esta orden a sus discípulos, a sus seguidores, para que bauticen. Ahora, ¿qué significa esta palabra bautismo? La palabra que utiliza para bautismo en este pasaje es la palabra griega baptizo, que tiene el siguiente significado. Significa sumergir, introducir, hundir en el agua o mojar completamente. Eso es el bautismo, según lo que nos da el significado griego de la palabra, que es la palabra que aparece en la Biblia. Entonces, eso quiere decir que el bautismo tiene que ser por inmersión, tiene que ser en un lugar donde haya mucha agua. Y vamos a ver ahora cómo Jesús también se bautizó, nos dio el ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser bautizados, porque Jesús se bautizó donde había mucha agua también, en el río Jordán. Y bueno, pero ya hemos visto lo que es el bautismo en lo que se refiere al significado como tal de la palabra. Ahora, vamos a ver lo que les prometí acerca de Jesús cuando se bautizó. Voy a leer ahora Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 16. Vamos a ver allí el bautismo de Jesús, cómo Jesús fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16 dice, Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús les respondió, Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Entonces aquí podemos ver cómo les había dicho que Jesús fue bautizado donde había agua, donde había mucha agua, porque aquí nos dice el texto, cuando Jesús subió del agua, quiere decir que él fue sumergido en el agua, él fue hundido en el agua. Entonces, esto es el bautismo auténtico, verdadero, que presenta la palabra de Dios. Y sabemos también que el agua simboliza lo que es el lavamiento, en este caso es el lavamiento espiritual y una nueva vida en Cristo, porque veremos más adelante que el bautismo tiene un significado espiritual que nosotros tenemos que comparar con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y eso lo veremos en un texto bíblico para confirmar esto. Y bueno, entonces, como ya les dije, Jesús nos dio a nosotros el ejemplo cuando Él fue bautizado. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo
para darnos un ejemplo a nosotros, para que de esa manera nosotros podamos seguir sus pisadas, podamos también ser bautizados, podamos ser lavados, porque el agua purifica. Entonces, ahora sí, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Voy a leerles allí lo que dice la palabra del Señor. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cuál es el primer propósito, por qué debemos ser bautizados, y es para poder recibir el perdón de los pecados. Jesús no había pecado, pero sin embargo fue bautizado, entonces como si él hubiese pecado, él no habiendo pecado, porque Jesús vino en semejanza de carne de pecado para poder salvarnos. Entonces por eso tenía que ser un ejemplo en todo para nosotros, para que él pudiese entonces salvarnos. Entonces él de alguna manera nos da a nosotros su justicia y nosotros entonces somos perdonados, pero tenemos también que ser bautizados, porque aquí dice que debemos arrepentirnos y debemos bautizarnos cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Entonces, otro objetivo o propósito que tiene el bautismo es la unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Voy a leerles allí lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4 de la siguiente manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, eso quiere decir, según lo que leímos en el texto bíblico, que el bautismo representa eso, la muerte y la resurrección de Cristo. Es nosotros morir al viejo hombre y renacer a una nueva vida en Cristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que a partir de ese momento, así también como Cristo recibió luego el Espíritu Santo, debemos vivir una vida en santidad, una vida en conformidad con Dios. Pero entonces aquí lo que quiero resaltar es lo que les leí en la palabra de Dios, que el bautismo representa una muerte y una resurrección. Una muerte cuando somos sumergidos en el agua y una resurrección cuando somos levantados del agua a una nueva vida en Cristo. Ahora, el bautismo representa también un nuevo nacimiento espiritual y Jesús lo expresó cuando estaba hablando con Nicodemo, que era un fariseo. Y Jesús le dijo a Nicodemo lo siguiente, voy a leer con ustedes en Juan capítulo 3, en el versículo 5, lo que dice la palabra de Dios. Dice así, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que somos bautizados con agua, pero también con el Espíritu, porque recordemos el bautismo de Jesús que les leí hace un momento. Jesús fue bautizado con agua, pero también recibió el Espíritu Santo. Y entonces aquí se reafirma esto, porque dice que debemos nacer de agua y del Espíritu. Y si no nacemos de estas dos cosas, no podemos entrar en el reino de Dios, porque eso es un requisito que es necesario para nosotros poder ser salvos. Y lo veremos más adelante con más textos bíblicos. Ahora bien, otro elemento importante que forma parte del propósito del bautismo es que nos permite la entrada a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13. Voy a leer con ustedes. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces podemos ver aquí que todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo deben ser bautizados. Aquí se habla acerca eh, se habla acerca del bautismo que nosotros estamos viendo, del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu. Entonces eso es un elemento importante
para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ahora, también es importante porque otro objetivo del bautismo o propósito es la salvación y la buena conciencia. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 21. Voy a leer ahí lo que dice la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 21. Muy bien, dice así. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo el bautismo se relaciona con la salvación y con la buena conciencia. Ahí nosotros en ese momento somos limpiados, somos purificados, somos salvados, porque hemos completado un requisito importante para nosotros ser bautizados. Ahora, ¿quiénes necesitan bautizarse? Esa es otra pregunta importante. Bueno, Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice quiénes necesitan bautizarse, aunque ya hemos visto que, que las personas tienen que arrepentirse también, según lo que les leí en uno de los textos bíblicos, para ser bautizadas. Marcos capítulo 16, versículo 16, voy a leer con ustedes la palabra de Dios, dice así, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí se mencionan dos requisitos, debemos creer y debemos ser bautizados para poder ser salvos. Creer es importante y ser bautizado para poder experimentar la salvación. Ahora, otro elemento importante, los que necesitan ser bautizados es porque las personas que necesitan ser bautizadas necesitan también arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Voy a leer ahí otra vez lo que dice la palabra de Dios. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto que hay que creer, hay que ser bautizado, pero también debemos nosotros arrepentirnos para que de esa manera podamos ser salvos. Ahora, los que reciben también la palabra deben de ser bautizados, según lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios allí, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos cómo el evangelio se anunciaba y eso implica entonces que la palabra de Dios era predicada. Entonces las personas luego fueron bautizadas, luego de haber entonces escuchado la palabra de Dios también y luego de haber creído y de haberse arrepentido, como ya hemos visto en los textos bíblicos. Ahora, ¿es necesario enseñar antes del bautismo? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, la Biblia nos dice que sí, que es necesario enseñar antes de bautizar. Es muy triste cuando las personas se bautizan y no tienen un conocimiento previo, porque no saben entonces lo que están haciendo, a lo que se están metiendo. Y por eso es importante lo que les voy a leer ahora en la palabra de Dios, el consejo que nos da la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20, dice la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí podemos ver, según las palabras del Señor, que es importante que se enseñe a las personas para que conozcan el Evangelio, para que conozcan a Cristo. Es importante para que las personas puedan ser bautizadas y de esa manera puedan tener una preparación clara para poder tomar ese paso que es el bautismo. Y claro, aunque se bauticen, claro, van a seguir conociendo más de la palabra de Dios, porque es un crecimiento continuo, pero es bueno tener primero las bases de algo para de esa manera poder entonces dar el siguiente paso. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Quiénes pueden ser bautizados? ¿Niños o creyentes conscientes? Porque existe algo que bautizan niños en ciertos lugares, pero vamos a ver si los niños pueden ser bautizados o no.
vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 12, nos dice allí la palabra de Dios. Leí el texto, pero lo voy a leer de nuevo para poder puntualizar lo que quiero resaltar en esta pregunta, para responderla. Hechos capítulo 8, versículo 12. Muy bien, Hechos capítulo 8, versículo 12 dice: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Vemos aquí que las personas creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Si ellos creían, eso quiere decir que entonces ellos tenían conciencia de lo que ellos estaban haciendo. Eso quiere decir que si vamos a ser bautizados, debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo. Un niño no puede tener conciencia, un niño no puede creer. Entonces, de esta manera uno puede darse cuenta de que un niño no puede ser bautizado porque no puede creer, no tiene madurez para poder de esa manera tomar ese camino, no puede tomar decisiones porque es un niño. Entonces, Hechos capítulo 18, versículo 8, voy a leer con ustedes la palabra de Dios, lo que dice. Dice así, Hechos capítulo 18, versículo 8 dice: Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces vemos aquí lo mismo, lo que les estaba explicando, y ahora con este ejemplo, otro ejemplo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que las personas tienen que creer, tienen que tener conciencia de lo que están haciendo. Y otro ejemplo más que podemos ver también, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Allí vemos una historia de un etíope que fue bautizado tras confesar su fe. Y vamos a ver allí lo que dice Hechos 8, 36 al 38. Muy bien, dice la palabra de Dios. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco o el etíope: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces vemos aquí entonces más de lo mismo, de lo que les estaba explicando, que las personas tienen que saber lo que están haciendo, tienen que creer. Y como ya les dije, un niño, un bebé, no puede ser bautizado porque un bebé no puede creer, no tiene conocimiento acerca de lo que es creer en Dios, en Jesucristo, o de lo que es malo. Entonces no puede ser bautizado, según lo que nos dice la palabra de Dios, porque un niño no tiene conciencia, no tiene la madurez para poder ser bautizado. Ahora, vemos aquí que solo aquellos que entienden, creen y aceptan a Cristo. Los niños pequeños, como ya vimos, no tienen, por así decirlo, conocimiento del pecado. Por tanto, la Biblia no enseña su bautismo, porque ya hemos visto en los textos bíblicos, igual era otro texto más en Ezequiel, capítulo 18, en el versículo 20, igual era otro texto más que respalda también esto que he estado diciendo con la palabra de Dios. Hechos 18, versículo 20 nos dice: El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Entonces vemos aquí que el alma que peque, esa morirá. Y las personas que pecan, según lo que ya hemos visto en los textos bíblicos, entonces son esas personas que deben ser bautizadas para que reciban el perdón de los pecados. Pero un niño no tiene conocimiento acerca del pecado, entonces no puede ser bautizado. Y de hecho Jesús, que volviendo a Jesús, a su bautismo, como ya vimos, Jesús era de 30 años cuando él fue bautizado, era adulto. Entonces es importante por eso tener conciencia para de esa manera poder tomar esa decisión. Ahora, ya hemos visto que el bautismo es necesario para la salvación. Ahora, ¿puede alguien ser bautizado? ¿Puede alguien ser salvo sin bautizarse? Bueno, hay algunos casos especiales. Hubo uno de esos casos especiales que fue el ejemplo del ladrón arrepentido
que murió en la cruz junto a Jesús, que también murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a ver este caso, Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijo a Jesús el ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús entonces, eh, Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso. Entonces Jesús se va a acordar de este hombre cuando él venga, y este hombre va a ser salvo porque se arrepintió. Dios conoce el corazón. Hay casos especiales como este, porque el hombre estaba en la cruz, estaba ya condenado y no podía entonces bautizarse. Ese es un caso especial. Esos casos especiales el Señor los considera, porque el Señor conoce los corazones y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero si tenemos la posibilidad de nosotros no estar tal vez en una situación como esa de enfermedad o de otra índole, debemos cumplir con el mandato bíblico, que es nosotros ser bautizados, porque eso lo manda el Señor en su palabra. Ahora, eh, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿En qué nombre se debe bautizar? Mateo capítulo 28, versículo 19. La Biblia nos dice allí en qué nombre se debe de bautizar. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo esos tres nombres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se debe de bautizar, porque esas son las tres autoridades por las cuales nosotros podemos recibir la salvación, podemos nosotros ser realmente salvos, purificados de nuestros pecados. Ahora, porque los tres están cooperando para nuestro bien, para que podamos estar otra vez ante su presencia. Ahora, ¿se puede repetir el bautismo? Bueno, también hay casos especiales donde si la persona no recibió un conocimiento, por así decirlo, completo de la verdad, y por alguna razón se añade algún elemento más de la verdad, entonces esa persona puede ser bautizada, pero el caso es que la persona está libre si quiere volver a ser bautizada de nuevo o si no quiere ser bautizada. Todo está en la persona, en su conciencia, en cómo se sienta ante Dios. Pero voy a leer con ustedes un caso que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que les voy a leer ahora, en el capítulo 19, en el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios. Voy a leerles este caso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eh, vemos aquí este escenario de unas ciertas personas que fueron bautizadas, pero no tenían conocimiento acerca del Espíritu Santo. Entonces fueron bautizadas de nuevo y entonces recibieron el Espíritu Santo. Y esto es importante porque, como les dije, existe una posibilidad de otra vez ser bautizado. Todo depende de la conciencia de la persona, porque si la persona sabe que necesita ser bautizada de nuevo, tal vez por este incidente que, viéndolo de esta manera, de estas personas que no tenían conocimiento acerca, por ejemplo, de este tema del Espíritu Santo, entonces en ese caso necesitan ser bautizadas. Si ese es nuestro caso, entonces necesitamos ser bautizados de nuevo, necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, esto es importante. Y algo también importante es que el bautismo no es obligado. Dios respeta nuestra libertad.
Ahora, el bautismo es esencial para nuestra salvación. Si queremos ser salvos, necesitamos ser bautizados, porque eso es un requerimiento que es de parte del Señor para su pueblo. Ahora, ¿qué relación tiene el bautismo con la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos aquí la relación que tiene el bautismo con la iglesia. Aquellos que eran bautizados eran añadidos por el Señor. Cada día los que habían de ser salvos eran inscritos en el libro de la vida. Ahora bien, vamos a ver ahora otra pregunta más. Es la última que vamos a ver. ¿Qué compromiso asume el bautizado? Porque una vez que somos bautizados, nuestras vidas no pueden seguir igual, porque por algo fuimos bautizados, por algo fuimos sumergidos o sepultados en el agua para resucitar a una nueva vida, a una vida nueva. Vamos a ver cuál es el compromiso que debe de asumir la persona que es bautizada. Bueno, lo primero es que la persona debe vivir en obediencia a Dios, según lo que dice Hechos 5:29, que dice de la siguiente manera. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, la persona que es bautizada debe seguir las enseñanzas del Señor, según lo expresa Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20, dice la palabra de Dios: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tercer compromiso es que la persona que es bautizada debe guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 lo expresa de esa manera. Dice así Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Y también debemos dejar de pecar, según lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, vemos aquí cómo las personas que se bautizan no pueden seguir viviendo la vida antigua de pecado, porque ahora que nacen a una nueva vida con Cristo, después de haber sido bautizadas, deben de vivir como Cristo vivió. Cristo vivió sin pecado. Eso es lo que nos estaba diciendo el texto bíblico. Porque si pecamos, entonces estamos quebrantando la ley de Dios, estamos otra vez en nuestra antigua vida. Y entonces ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu no se ha producido en nuestras vidas. No hemos nacido de nuevo, no estamos convertidos. Y eso es importante. Y bueno, el último compromiso que debemos de asumir es que debemos de ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y eso debe quedar más que claro una vez que nos entregamos al Señor. Debemos ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vale la pena ser fiel a Dios, porque al final vamos a obtener la corona de la vida. Entonces, en resumen, ya hemos visto que el bautismo es un mandato de Cristo. También es una expresión pública de fe. Es el símbolo de la muerte al pecado y de la nueva vida en Cristo sin pecado. Y también es el medio
de entrada a la iglesia de Dios. Así que por la gracia de Dios, hoy debemos tomar esta decisión. Debemos ser bautizados de la misma manera como lo hizo Jesús. Así que me gustaría orar en este momento. No sé si tal vez haya alguien que no haya sido bautizada, que no haya entregado su vida al Señor. La invitación es para que a través de, luego de haber recibido el conocimiento previo de la verdad, entonces si el Señor te impresiona con su palabra, con su espíritu, que entonces puedas tomar este camino, porque es el mejor. Dios quiere purificarnos, Dios quiere hacernos idóneos para Él, porque Él nos compró con su sangre y Él desea nuestro bien. Él murió por nosotros en la cruz, entonces nosotros en respuesta a ese amor debemos responder de tal manera aceptando la salvación que Él nos ha provisto, pero la decisión está en nuestras manos. Dios respeta nuestro libre albedrío, pero lo correcto es que si nosotros sabemos que tenemos salvación, que podemos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, entonces debemos ser bautizados si queremos tener una vida nueva. Así que me gustaría orar en este momento si ese es tu deseo. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque usted quiere lo mejor para nosotros, usted quiere que podamos ser purificados, que podamos ser lavados de nuestros pecados y que podamos vivir una vida sin pecado. Gracias porque a través del bautismo podemos ver eso manifestado, podemos morir al viejo hombre y podemos levantarnos, resucitar, salir de las aguas a una nueva vida en Cristo Jesús y de recibir también el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Yo les espero hasta la próxima, así que compartan el video, denle like y bueno, nos vemos hasta la próxima. Me dejan su comentario también y bueno, bye bye. Dios les bendiga.